el consejo evangélico de obediencia como amor que se hace sumisión al Señor en su Iglesia. Van a escuchar en Radio María la cuarta de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. El tema de la obediencia recoge un matiz de la consagración a Dios en la vida religiosa que sin duda es el más difícil de cumplir y el que tiene menos popularidad. Para entenderlo bien, debemos encuadrarlo en cuanto en las charlas precedentes hemos indicado sobre la vida religiosa como seguimiento corporal de Cristo en la Iglesia. Siempre tenemos que mantenernos con esa visión de fondo, algo que abarca toda nuestra persona, la saca de nuestras condiciones normales habituales y la pone totalmente a disposición de Cristo en la Iglesia. Este seguimiento, así entendido, incluye un estado de renuncia a la propiedad de todos los bienes, de adhesión corporal a Cristo en un amor total y un estado de sumisión de la persona que sigue a Cristo a la voluntad de Cristo. El consejo de obediencia, así entendido dentro de la vida religiosa, no es lo mismo que el propósito de obedecer, así en general, con toda perfección. Así como el voto de virginidad no es lo mismo que el de guardar la castidad del propio estado con perfección, de una manera análoga. No se trata de obedecer en las condiciones normales de la existencia humana y eclesial con perfección, sino de algo distinto. En efecto, puede ser que una persona seglar haya oído la ventaja espiritual de la práctica de los consejos evangélicos. Esta persona vive en su casa con sus padres, encuadrada en la sociedad civil, le hablan de la hermosura del consejo de obediencia y toma esta decisión. Yo quiero hacer voto de obediencia perfecta. Y, según ese voto, quiero obedecer con perfección, no solo en lo estrictamente obligatorio, sino quiero obedecer con perfección a todos los que en alguna manera son superiores suyos, a sus padres, a las autoridades civiles, a las autoridades y superiores religiosos. Entonces, esta persona, en medio de su vida seglar en el mundo y en la familia, hace voto de obediencia, que entiende como voto de obedecer con la mejor voluntad y perfección en esas relaciones en las cuales se encuentra sumergida. Pues bien, ese voto de obedecer con perfección, o voto de obediencia en materia también de perfección, no tiene nada que ver con la obediencia propia del estado religioso. Por eso, y espero que lo entendamos bien, el consejo de obediencia religiosa no es simplemente consejo de obedecer con perfección. Esa persona de la que hablábamos, que hace su voto, sigue encuadrada en su familia y en la sociedad civil. No ha cambiado en nada como estaba, solo que se compromete simplemente a obedecer con perfección en las relaciones que tiene con sus superiores existentes. La obediencia religiosa es algo totalmente distinto. Por la profesión religiosa, y concretamente de la obediencia religiosa, entra uno en una condición nueva, se coloca en una situación de sumisión nueva, es decir, se somete a una autoridad a la que antes no estaba sometido. Y es una autoridad que abarca toda su vida, su trabajo, su existencia.
la abarca toda entera. De modo que esta persona, dejando su familia, se pone bajo una autoridad eclesial nueva. Aquí está lo que constituye el estado de obediencia, el estado de sumisión. Y esto es lo que hace el religioso al profesar. Esto es lo que hace sustancialmente, ponerse en estado de sumisión. Luego, una vez colocado en ese estado de sumisión, hace voto, promete que cuando le manden según esa autoridad a la que se somete, obedecerá. Pero lo más importante no es simplemente prometer que obedecerá, sino más radical todavía es ponerse en estado de sumisión. De aquí que los autores espirituales y los padres interpreten según este sentido la palabra de San Pablo: se hizo obediente. Es pues ponerse en estado de obediencia. Y a la manera de Cristo, también el religioso se hace obediente, se pone en estado de sumisión respecto de una autoridad que abarca toda la persona, todas las disposiciones de su vida, en el apostolado y en la santificación. Por la profesión de obediencia entra, pues, en estado de sumisión, en estado de obediencia. Con esto comprendemos lo que está sucediendo en los tres consejos evangélicos. Siempre hemos tratado de recalcar este punto tan sustancial, que no se trata de una simple práctica de una virtud más allá de lo estrictamente obligatorio, sino que se trata de una postura nueva en el campo que dice alguna referencia a esa virtud. En el voto de virginidad insistíamos, no es simplemente el voto de observar la castidad con perfección según su estado, sino de entrar en estado de renuncia del matrimonio. En la pobreza decíamos igualmente, no se trata simplemente de una moderación en el uso de los bienes, sino de entrar en una actitud de renuncia radical a la propiedad. Y aquí no se trata en el voto de obediencia de simplemente obedecer con perfección más allí de lo obligatorio, sino de abrazar un estado de renuncia a la independencia personal. Y esto es capital. El religioso, por la profesión de obediencia, se coloca definitivamente en estado de dependencia. Y lo abraza como estado de dependencia de su visión. Y así como al abrazar el estado de renuncia al matrimonio por la virginidad, me obligo a observar la castidad de ese estado, entonces, de la misma manera, al abrazar el estado de sumisión, me comprometo con voto a obedecer cuando se me mande en fuerza de ese estado mío nuevo de sumisión. Esto debe quedar claro porque es sumamente importante. Por ejemplo, si un religioso quebranta una ley común, civil o eclesiástica, ha desobedecido, ha pecado contra esa ley porque la ha violado, pero no ha pecado contra su voto de obediencia, porque el voto de obediencia no le obliga a obedecer siempre con perfección en fuerza del voto a cualquier autoridad legítima que le mande, sino a obedecer en fuerza de ese voto a aquella autoridad a la cual ha sometido su vida, que es la que constituye la autoridad eclesial de la vida religiosa. Todo esto nos va iluminando, porque hay una serie de problemas prácticos y hay gente que titubea y flaquea porque no llega a este concepto clave fundamental. La pregunta ahora sería esta:
¿cuál es esa autoridad a la cual yo prometo mi estado de sumisión, bajo la cual me coloco en estado de sumisión? Este estado de sumisión religiosa no puede hacerse a quien uno elija arbitrariamente. Por eso no hay que confundir el estado de sumisión religiosa con el de sumisión a la voluntad de un hombre. Esto debe quedar también claro. Cuando se llega en teología a fundamentar ese estado de obediencia de la vida religiosa, hay algunos teólogos que se hacen esta pregunta: ¿dónde consta en el Evangelio o en el Nuevo Testamento que es más perfecto someterse a otro hombre que no vivir independientemente? Esta pregunta no me parece justa. Y ese consejo así entendido no lo encontraremos en ninguna parte. Porque si yo voy por la calle y me encuentro con un señor y le digo: oiga usted, yo me someto a usted y todo lo que usted diga es voluntad de Dios para mí, eso son puras palabras, porque no tengo ninguna garantía de que lo que ese señor me diga sea voluntad de Dios para mí, y no tengo ninguna razón para elegir a esa persona bajo la cual yo me quiero someter. Yo no le puedo dar autoridad a esa persona, puesto que yo no la tengo. Lo más que podrías hacer es decirle que tú estás dispuesto a seguir el consejo que él te dé, pero obedecer estrictamente no. Y además, sería muy discutible que fuese más perfecto e incluso que fuera lícito hacer semejante proposición. Es tan grande ese obsequio de quien se hace obediente, de quien se pone en estado de sumisión, con toda la grandeza de su personalidad humana de hijo de Dios, que no se puede hacer razonablemente ese ofrecimiento, sino a Dios, a Cristo en su vicario, pero a Cristo. De modo que el consejo de obediencia, tal como se entiende en la vida religiosa, no es de obedecer a un hombre simplemente, sino que es consejo e invitación, pero no obligatoria, sino propuesta, de obedecer a Cristo en su vicario, de ponerse en estado de sumisión respecto de Cristo en su vicario, y a Él le someto mi vida entera y la pongo a su disposición por amor. Aquí estamos en el fondo de lo que es el consejo de obediencia. Sumisión, pues, a Cristo, que en la Iglesia se perpetúa actuando instrumentalmente por medio de la autoridad capaz de aceptar mi entrega, la entrega de mi vida y de mi apostolado. ¿Y quién tiene esa autoridad en la Iglesia? ¿Cuál es el sujeto de esa autoridad? Pues bien, esa autoridad la tiene el Papa para toda la Iglesia. El obispo en su diócesis y en cuanto depende de él es autoridad del que es vicario de Cristo. Esa autoridad es verdadera. No entremos ahora en la discusión si es de jurisdicción, si es la llamada dominativa. En la Iglesia hay una jurisdicción que se refiere al gobierno de la sociedad perfecta que es la Iglesia. Esa autoridad de jurisdicción la tiene el obispo. Para tener esa autoridad de jurisdicción hace falta ser clérigo. La Iglesia tiene también otra autoridad, que no se suele llamar de jurisdicción, pero que se refiere a llevar adelante a los fieles en el camino de la santidad y del apostolado. Y esa autoridad, que a veces se llama dominativa, cuando se realiza, por ejemplo, respecto de una comunidad religiosa, no brota de la comunidad religiosa, sino que le viene comunicada por la Iglesia a la institución religiosa. Participa de la autoridad que en sí, en su riqueza, tiene el vicario de Cristo.
De manera que es autoridad que viene del vicario de Cristo y que no se puede ejercitar sino sobre quien libremente se somete y somete su vida a esa autoridad. Cuando hoy día se pregunta, ¿es posible una vida religiosa sin superior? En comunidades que vivan entre sí y toda la comunidad y toda la congregación sin un superior, arreglándose buenamente entre los miembros que la componen por una manera de resolución comunitaria de los asuntos que se presentan y de las decisiones que se tienen que tomar. Cuando se hace esta pregunta hay que distinguir dos cosas. Primera, ¿es posible que en la Iglesia haya grupos que vivan así? Que existan en la Iglesia y tengan una aprobación así en general por parte de la Iglesia. Y respondo indudablemente que sí que es posible. Y pueden ser reconocidos por la Iglesia como algo bueno y legítimo. En todo esto tenemos que tener la mirada muy abierta para las posibilidades que quizás surjan. Es posible que un grupo de personas se agrupen y tomen sus determinaciones en común y no tengan una autoridad que les mande sobre ellas. Eso es comprensible. Solo que en ese caso no ejercitan una obediencia estrictamente tal, sino que simplemente se comprometen a guiarse por el juicio de ese grupo, que son gente de buen espíritu, y así toman las determinaciones en común, sin constituir una autoridad que les mande estrictamente. Una asociación de ese tipo es posible, al menos diríamos teológicamente, en abstracto. Hay algunas que están haciéndolo así. Yo no tendría más que admiración y alabanza para ellas. Ahora, si usted me dice, ¿cree usted que una congregación religiosa existente, que unas carmelitas descalzas pueden vivir así sin una superiora? Respondo, no, porque eso ya no es una posibilidad que se pueda abrir en la Iglesia, sino que es tratar de una institución ya existente, con unas constituciones, con una vocación, con un carisma. Ahora, si esa congregación cambia, y en lugar de ser la congregación que era, se hace esto otro, y la Iglesia lo aprueba, tampoco ahí debemos poner límites a lo que la Iglesia puede hacer. Pero concebir simplemente que por un acto de voluntad personal eso se cambia, sin quitar la vocación misma intrínseca, eso no es ni siquiera imaginable. Ahora bien, tengo la impresión de que en la vida religiosa hay muchas personas que no tienen, estrictamente hablando, vocación religiosa y que quizás ni deberían estar en la vida religiosa. No es que esto lo diga uno con resentimiento o con voluntad maligna, sino que lealmente, sinceramente, con toda delicadeza y caridad, habría que afirmar que no deberían estar en la vida religiosa, sencillamente porque no tienen vocación para ese estado de obediencia, para ese estado de sumisión. Muchas personas en la vida religiosa creo que no han tomado conciencia suficientemente clara de que su vocación era abrazar un estado de sumisión. Y de ahí la invocación continua de que ya son mayores de edad, que ya no son niñas o no son niños, como si la profesión de obediencia hubiera sido simplemente un recurso para la maduración de quienes cuando lo hicieron eran todavía niños, cuando en realidad la profesión de la obediencia tiene que hacerla una persona perfectamente adulta y madura y dueña de sí misma, que sin embargo se coloca libremente en estado de sumisión, como el Verbo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
en ese estado de obediencia que yo acepto, pongo mi vida a disposición de Cristo en la Iglesia, para que disponga de mí según le parezca mejor para su reino. Y aquí estoy. Y allá voy, a este trabajo o al otro, dentro de mi vocación. Ahora aquí, una pregunta ulterior clave sería esta. ¿Por qué se abraza entonces ese estado de sumisión? Ese estado de sumisión que es el constitutivo más estricto de la vida religiosa. Y digo el más estricto porque la virginidad se puede practicar sin ese estado de sumisión. Una persona que está en su casa sola, sin participar en una vida de comunidad así, sin una autoridad eclesial sobre ella, puede practicarla. La pobreza puede practicarse también sin ese estado de sumisión. Diríamos que lo que más constituye la vida religiosa como tal es precisamente el estado de obediencia. Pues bien, ¿por qué me pongo yo en estado de sumisión? Si yo preguntara a cada religioso o religiosa, ¿por qué abrazaste ese estado? Primero, si lo abrazaste conscientemente, y luego, ¿por qué lo abrazaste? Quizás habría respuestas extrañísimas. Quizás alguna haya dicho alguna vez, para hallar mejor la voluntad de Dios. Pues bien, esta razón como tal no vale, porque yo tengo que hallar la voluntad de Dios donde Dios me quiere. Y si me quisiera en un estado de vida independiente, de vida familiar, de vida matrimonial, allí tendría que buscar la voluntad de Dios por los caminos que el Señor mismo provee. No es que voy a buscar tampoco como un estado más fácil que me ahorre el discurrir, el buscar los caminos de Dios, obligándome a ciertas normas y con eso teniendo segura la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo que se mete en el bolsillo, que se asegura y se atornilla. Ese argumento en sí no vale, no vale. Yo tendría que hallar la voluntad de Dios y tendría medios que el Señor me daría en el estado en que Él me quisiera. Tampoco es pues la razón la timidez para afrontar los problemas y dificultades de la vida, como si fuese una cierta minoría de edad, una falta de capacidad para afrontar la vida. Siempre es ejemplar en este sentido el caso de San Francisco de Borja, que habiendo sido virrey de Cataluña, siendo marqués de Lombay, duque de Gandía, el consejero de confianza del emperador, deja todo eso para ponerse en estado de sumisión, no porque le faltara madurez, sino porque era ese el camino por el cual él debía caminar. ¿Cuál es entonces la razón verdadera? Pues mirad, es esta. Yo entro en ese estado de sumisión a Cristo en la Iglesia porque he comprendido que el amor con que Cristo me envuelve, ese amor delicado y atento del Señor, me invita a ofrecerle el obsequio de mi sumisión definitiva a su misterio en la Iglesia. Nada más. Jesucristo me llama a ese estado, me llama a ese seguimiento corporal a Él. Yo soy capaz de llevar adelante una vida y abrirme camino en la existencia. No es que me siento tímido y quiero estar más protegido en una comunidad que me rodee, sino que he comprendido, por los motivos que he tenido para hacerlo, que Jesucristo me ama, que me envuelve en su amor, que haciéndome comprender cómo Él se ha hecho por mí obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él me invita a que yo abrace un estado de sumisión, que le ponga toda mi persona totalmente disponible en su misterio en la Iglesia. Y aun cuando yo sea capaz de vivir independientemente, he comprendido que me quiere el Señor en ese estado de sumisión y hago mi entrega deliberadamente. Esto no disminuye mi personalidad. Con toda mi riqueza personal, yo hago entrega de mi vida, de mi persona, de mis capacidades, y la pongo a los pies de Cristo, para que disponga de mí como Él quiera, en el misterio de la Iglesia.
y entonces he abrazado el estado de sumisión. Ahora, una vez aceptada así la vida, esta vida en el misterio de Cristo en la Iglesia, entonces la autoridad del vicario de Cristo me manifestará la voluntad de Dios, porque Dios me quiere en ese estado. Entonces, el superior será el instrumento a través del cual el Señor me lo manifestará. Y esto es muy importante. Pero recalquemos que el estado de sumisión no es para personas inmaduras personalmente, sino para quien Dios llama a vivir así, haciendo ese obsequio de su vida. Es la gran gloria de Dios, tener personalidades enormes que viven por amor a Él en estado de sumisión y ponen todas sus capacidades, aptitudes, todas sus cualidades al servicio de Cristo en la Iglesia, donde le parezca más conveniente para la extensión del reino de Dios. Y ahí es donde uno se coloca, en la fuerza del amor, en un estado de sumisión definitiva a Cristo en la Iglesia. ¿Cuál es la medida del amor? ¿Cuánto alcanzan los latidos del dolor? Padre mío, dales tu perdón. Aún no saben que esas manos son de Dios. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. En la cruz clavaron el amor y un abrazo se hizo eterno en mi dolor. Clávame contigo, mi Jesús. Quiero darme y darlo todo como tú. Se conmueve el universo en cada golpe y el silencio deja hablar al corazón. Un madero y unos clavos empapados de la sangre del más bello Redentor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. Tu dolor me vuelve loco, me da vida y sin hablar me enseña todo lo que puede un corazón. La medida sin medida del amor. Hablábamos en nuestra última exposición del sentido de la profesión de obediencia como ponerse en estado de sumisión. Evidentemente, ese estado de sumisión constituye una verdadera oblación, un holocausto de sí mismo, una entrega total como sacrificio en amor a Cristo. Ese estado de sumisión, así entendido, debe ser realizado por una persona madura, porque es también exigencia del mismo sacrificio que se ofrece al Señor. Quizás podríamos definir ese estado de subordinación como el acto y el estado de sumisión por el que una persona espiritual
miembro y parte de una congregación, se somete a la autoridad eclesiástica, poniéndose bajo su función de intérprete de la voluntad de Dios. Esta indicación es sumamente importante. Quien se entrega en estado de sumisión debe ser una persona espiritual. De aquí surgen muchas de las dificultades en la práctica de la obediencia. No por la obediencia como tal, sino por la persona que obedece, que no ha llegado quizás a ese estado de persona espiritual. La obediencia religiosa que se profesa ya en los votos solemnes o definitivos no es la de un estudiante o discípulo incipiente que entra simplemente en el noviciado para ser instruido, sino es la postura de una persona espiritualmente adulta, que busca en todas las cosas el agrado de Dios, que en todas las cosas quiere guiarse únicamente por el beneplácito divino, que está encendido por la llama de la caridad, que está enfervorizado internamente, que tiene ya de antemano una total abnegación de sí mismo, que no se guía por los propios caprichos, intereses o egoísmos, sino que se dedica de veras a la complacencia continua del Señor. Si no tenemos una persona así espiritual, la obediencia va a crujir por todas partes, pero es por falta de sujeto, por falta de persona apta para realizar ese estado de sumisión propio de la consagración religiosa. Por otra parte, la persona espiritual que hace esa profesión de obediencia debe tener conciencia clara de ser miembro y parte de la congregación a la que pertenece. No debe considerarse nunca como un ser aislado, porque si esta persona espiritual busca el agrado y beneplácito de Dios, no lo debe hacer simplemente como si estuviera solo en el campo del Señor, sino como miembro de esa congregación, y debe buscar el beneplácito de Dios en él como miembro de la congregación. También aquí surgen una serie de dificultades por falta de esta aceptación del ser miembro de la congregación. Ha surgido hoy en muchos sitios y en muchos campos una dificultad que en el fondo arranca de una visión demasiado egoísta, sea del apostolado, sea de la santidad. Se ha extendido esa concepción por la cual cada uno se ocupa de su propio carisma y de su propio sitio. Buscan su trabajo, su obra, con tales personas concretas, con tal ocupación concreta, y se sitúan ahí. Y cada uno se arregle luego también como pueda. Y ese trabajo, escogido personalmente, adaptado a uno mismo, lo conceptúan más como obra suya que como obra del instituto al que pertenece. Esto es dañoso. Un miembro de un instituto tiene que formar mucho el sentido de miembro de la congregación. Y es necesario considerar la obra a la cual la congregación le dedica, no como obra propia, personal, egoísta, sino debe considerar como propia toda obra de la congregación a la que pertenece. Todo es obra mía, me interesa. Entonces, me siento como miembro de esa congregación a la que están confiadas esas obras. Esto es lo que, verdad, dilata el corazón de cada uno. Y aquí es donde muchas veces surgen muchos de los problemas. Si cada miembro de una congregación tuviera la mentalidad de la obra entera, entonces sería mucho más asequible a cambios, a ocupaciones que se le confían, porque se ve como miembro de esa obra en conjunto. Y aquí suele darse uno de los fallos más frecuentes, porque demasiadas veces pasa lo contrario. En lugar de sentirse miembro de la congregación, le parece
que tiene su misión personal, su carisma, como lo llama, o cree tenerlo, y espera y exige que todo el resto de la congregación le ayude a cumplir su carisma. No es tanto que soy parte de la congregación, es que la congregación está al servicio de mi carisma, toda la congregación entera. Y eso muchas veces viene a paliarse con el argumento de la dignidad de la persona humana, de la libertad de los hijos de Dios, de la caridad del carisma propio de cada uno, carisma que debe respetar la congregación. No caen en la cuenta de que es esa vocación de miembro de la congregación. Muchos conflictos de la obediencia nacen de aquí. El superior que manda tiene que ver el conjunto de la congregación y ve que allí se necesita una persona de determinadas cualidades y sabe los sujetos de los que dispone. Sabe perfectamente que esta persona podría ocupar aquel lugar que el otro no puede ocupar. Es verdad que donde está rendiría más, pero es que para allí no tengo a nadie, y aun cuando en el sitio a donde le envío rendirá algo menos, pero puede rendir lo suficiente, mientras que encontraré a alguien que pueda suplirle suficientemente, aunque no tan bien, en el puesto en el que se encuentra. Tiene que mirar las cosas así, con esa visión de lo que la Iglesia le ha confiado como congregación. Y luego resulta que el interesado no mira más que lo suyo. Y si le quitan eso, le parece que ha sido un disparate incalificable, incomprensible, irracional. Enseguida siente una objeción de conciencia, porque, dado el carisma que tiene, su conciencia no le permite renunciar a él. Falta de visión de conjunto. Recuerdo el caso de una superiora que venía a quejarse duramente contra sus superioras y decía que no podía tolerar más el que no le hicieran caso. Y al preguntarle yo que qué le sucedía y cuál era el punto de su fricción, me dijo: hace tiempo que estoy pidiendo una prefecta para el colegio, una directora del colegio, y no me la dan. Y yo le pregunté entonces: ¿y usted ha pensado quién podía ser esa directora del colegio? Y ella me contestó: claro que sí, la directora de aquel otro colegio. Y le dije yo entonces: bien, muy bien, ¿y allí aquel colegio quién mandaría usted como directora? Y me contestó: que se arreglen. Es una visión totalmente grandiosa de lo que es la congregación, las obras de la congregación. De este egoísmo está llena muchas veces la vida religiosa, de una visión de la propia obra como si fuera la única, mi obra, mientras que las demás son obras de las demás o de la congregación. Por eso hay que fomentar mucho todo aquello que nos haga sentirnos miembros de la congregación. Interés, noticias, comunicaciones, dilatar los horizontes, y que cada uno tenga la preocupación universal, que casi le entre vergüenza de decir: y yo no hago más que esto en la congregación, no tengo yo más horizontes que estos, cuando hay tantas cosas que hacer y cuando hay tantos horizontes abiertos. Estos son los aspectos fundamentales de la obediencia. La obediencia es, pues, un holocausto que el concilio ha recordado de nuevo en el decreto sobre la vida religiosa en el concilio, en el Perfecte Caritatis. No ha disminuido en nada la totalidad de la entrega. Por eso las exigencias de la obediencia son totales. No es que el concilio haya determinado que la entrega sea menor que antes, que uno no entregue totalmente su persona a Cristo en la Iglesia. Es verdad que ha insistido sobre un aspecto que es delicado, a saber, sobre la manera como los superiores deben mandar, pero no porque se disminuya la disponibilidad y holocausto total del súbdito, sino porque es necesario que los superiores estén a la altura de la misión que tienen. Porque si a los súbditos se les pide que vean en el superior a Cristo, y se les pide que le obedezcan con obediencia perfecta, con obediencia de ejecución y aun de voluntad y entendimiento,
cosa que sigue siendo un ideal grandioso de obediencia y perfectamente razonable, y de ninguna manera un ideal que sea abusivo de la persona humana, esto implica un orden objetivo en el cual también el superior debe ser consciente de que está realizando una función a la cual debe ser profundamente fiel. La tentación del superior es siempre la de abusar de su autoridad, porque si el súbdito se le entrega, tiene siempre el peligro de abusar de esa entrega. Y el súbdito se entrega al superior no simplemente como tal persona, sino que el súbdito se entrega a Cristo en él. Y es necesario que el superior sepa ejercitar su función de ministro de Cristo, sabiendo que la relación del súbdito no termina en él, sino que él es simplemente como un puente, como un instrumento de Cristo, con una autoridad verdadera, pero siempre bajo la mirada y siempre en las manos de ese Cristo por cuyo amor el súbdito se entrega, y no simplemente a él, sino a él en el misterio de la presencia de Cristo en él. Pero las exigencias de la obediencia en una persona espiritual son muy grandes, y vamos a fijarnos en ellas para tratar de mostrar lo que esas exigencias requieren, no siempre como una meta inmediata, sino al menos como un ideal al cual continuamente debe tender el alma espiritual llamada por el Señor a la oblación de su total sumisión a Cristo en la Iglesia. Se suele decir como primera postura, y sumamente importante, que el súbdito debe ver a Dios en el superior. Aquí no se trata de una mentira piadosa, sino que se trata de una toma de conciencia iluminada por la fe, asistida por la gracia, del misterio en el cual se inserta el fiel por la profesión de la vida religiosa. Decíamos desde el principio que la vida religiosa es un seguimiento corporal de Cristo, un seguimiento corporal en el misterio de Cristo en la Iglesia. Pues bien, la obediencia es el momento culminante de la actuación de ese misterio. Cristo en la Iglesia rige a los fieles, como los congrega, los santifica. Cristo en la Iglesia. Por lo tanto, el súbdito que contempla el misterio de Cristo en la Iglesia no lo contempla en una especie de vaguedad abstracta, la Iglesia, sino lo contempla en la realidad de lo que es la Iglesia instituida por Cristo. Y ahí lo que se ve es que en los pastores y por los pastores, y cito palabras del Vaticano II, Cristo rige a la Iglesia. Cristo está presente en los pastores. Cristo está presente y actúa en ellos y por ellos. Reconocer en el superior a Cristo es reconocer el misterio de la presencia de Cristo en él, esa presencia misteriosa eclesial. No es pues una imaginación sobreañadida, una mentira piadosa, no. Es simplemente reconocer a la luz de la fe y en el espíritu de fe el misterio eclesial. Y porque es así el misterio eclesial, por eso el hombre se somete, porque si no, no tendría razón ninguna para someterse a un puro hombre. Por lo tanto, es justo que reconozcamos a Cristo en el superior. Es lógico que esto va a imponer al superior unas exigencias de su comportamiento, porque eso quiere decir que realmente debe ejercitar esa función en una constante dependencia de Cristo y en una búsqueda de ese mismo Cristo y de su voluntad. Pero al súbdito no le queda sino reconocer en espíritu de fe ese misterio que se realiza en la autoridad a la cual ha sometido su existencia. Reconocer pues a Cristo en el superior no es lo mismo que reconocerlo en cualquier autoridad. San Ignacio, con una delicadeza espiritual profunda, hace esta observación después de indicar que deben reconocer a Cristo en el superior, es decir, que deben tomar conciencia del misterio eclesial de la autoridad eclesial, ¿se entiende? Hace esta observación, lo cual os parecerá menos nuevo. No se trata de ninguna novedad, como alguno le achacaba a San Ignacio en el momento mismo de proponerlo. Si miráis que San Pablo, aun a los superiores temporales y paganos,
manda que obedezcan como a Cristo. ¿Por qué razón? Porque de Cristo desciende toda ordenada potestad. Pues si esto vale allá de San Ignacio, de la obediencia respecto de los superiores paganos, temporales, ¿cuánto más vale del superior que habéis escogido, no solamente como superior, sino expresamente en lugar de Cristo nuestro Señor? Aquí es pues, no porque yo arbitrariamente quiero decir que está en lugar de Cristo nuestro Señor. Nunca una vida espiritual puede estar fundada en mentiras, en suposiciones o imaginaciones infundadas. Si yo tomo al superior en lugar de Cristo, quiero decir que yo lo he escogido y me he sometido a él, porque sé que está en lugar de Cristo nuestro Señor, porque sé que está en el misterio de Cristo en la Iglesia. Y por lo tanto, yo debo vivir reconociendo en espíritu de fe ese misterio en el cual me he integrado con mi sumisión total, poniendo mi persona a disposición de Cristo en la Iglesia. Es pues una primera exigencia, reconocer en el superior a Cristo nuestro Señor. En consecuencia, recalcan los autores espirituales, y muy especialmente San Ignacio, que la obediencia debe ser perfecta. Perfecta, y siempre que hablamos de perfección hablamos de un ideal. Pero habría que recordar que San Ignacio no habla simplemente de la perfección del acto de obedecer, sino de la perfección de la persona obediente. Quiere decirse que siendo ese estado de sumisión la forma de la vida religiosa, implica y lleva consigo el que la persona misma del religioso debe estar constituida existencialmente por una perfección del ser obediente, no sólo del acto de obedecer, porque es algo esencial por su disposición de sumisión total, de postura total. Entonces, no fijándonos tanto en el acto aislado de obediencia, sino en la perfección de la persona obediente, que se expresará en actos, pero que tiene que ir madurando, tenemos que comprender que hemos de moldear nuestra persona obediente. Tenemos que ir estructurando nuestras virtudes y cualidades en torno a esa forma existencial de ser obediente. Esto no sucede con el seglar en la vida de la sociedad, porque el seglar no vive en ese estado de sumisión. El seglar tiene ciertos aspectos de su vida social que están sometidos a una autoridad, pero no es su postura la del estado de sumisión. En cambio, el religioso sí, y por eso tiene que cultivar, así como la personalidad musical de un artista tiene que estar toda ella como constituida en torno a esa característica existencial de su musicalidad, así la del religioso tiene que estar estructurada en torno a esa forma del ser perfecto obediente. Y en ese ser perfecto obediente, conforme va madurando con la acción del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, tiene que ir llegando a una prontitud donal de obediencia. Prontitud donal precisamente como fruto de la unción del Espíritu Santo, que le va llevando por este camino a una plena madurez de obediencia. Entonces, el perfecto obediente, y pongamos así esta palabra, porque apenas entra uno en la vida religiosa, todavía no está constituido perfecto obediente, y por lo tanto, aun cuando quiera, no tendrá esa prontitud de obediencia que tiene que irse formando por la acción del Espíritu que llama y que modela el corazón. El perfecto obediente llega a tener, como tiene una docilidad al Espíritu Santo, adquiere también una docilidad del ser entero al misterio de Cristo en la Iglesia. Y entonces esto le hace pronto, por la fuerza del amor, por la fuerza de la caridad. Esto le hace profundamente humilde, profundamente manso y humilde de corazón. Y entonces, donde hay paciencia, donde hay humildad, donde hay mansedumbre, hay una prontitud también de sumisión,
de diligencia, de rapidez, de prontitud, donde no haya un obstáculo absoluto que se imponga como una verdadera imposición objetiva, insuperable, a ese movimiento del corazón humilde que está pronto para realizar la voluntad del que le manda. Estas son las actitudes interiores. Por lo tanto, podemos hablar, el perfecto obediente actúa así. El perfecto obediente es pronto para ejecutar lo que se le manda. Pronto. Esto no quiere decir que si no ve algo que es profundamente difícil o incluso algo que le parece dañoso para el bien de la gloria de Dios, que no lo plantee y no lo proponga, pero nunca lo propondrá como expresión y realización del amor propio, sino como exigencia verdadera de un orden objetivo que no le afirma al sujeto, sino que le deja mantenerse en la misma postura de humildad, de mansedumbre y de prontitud de sumisión. Cuando la proposición que se plantea mantiene el corazón en estas actitudes interiores, entonces uno legítimamente la puede plantear y proponer. No rompe la forma obediente, no rompe la disposición humilde y pronta con que está dispuesto a la realización de los planes de Dios manifestados por la autoridad eclesial. Junto a esto, junto a una prontitud de ejecución, hay al mismo tiempo una adhesión al superior, una adhesión afectiva que le hace inclinado prontamente a cuanto el superior manda en el nombre del Señor, porque no hay una actitud previa que suele ser realmente la fuente de las verdaderas dificultades. Cuando una persona para nosotros nos resulta antipática, cuando una persona suscita nuestra oposición, lo que dice ya de antemano encontramos que es algo impugnable, no aceptable. Nos fijamos en los aspectos que nos parece menos oportunos en esas indicaciones que se nos hacen. Por lo tanto, la persona obediente, conforme va madurando, va creciendo también en esa adhesión, en esa caridad pronta, en esa prontitud amorosa para aceptar inmediatamente, porque tiene la agilidad de la oblación mantenida, continuamente dispuesta a realizarse en la vida de cada día. Entonces, cuando llega esa orden, hay una prontitud, hay una aceptación y hay también una conformidad con ese juicio. Hay una conformidad que mientras no vea con evidencia la incompatibilidad de esa orden con la voluntad de Dios, se conforma a ella. Su tendencia ya previamente a la orden es la de aceptarla. Y entonces tenemos que ha ido madurando esa perfección de persona obediente, sin perder nada de sus cualidades, de su responsabilidad en lo que se le confíe, pero siempre ungida espiritualmente esta persona por la unción del Espíritu Santo, que le hace dócil no simplemente al Espíritu Santo en su realidad separada, sino al Espíritu Santo que le guía por el misterio de su Iglesia a través del superior que en nombre de Cristo le manda. Pero esta perfección, dice San Ignacio, si la comprendéis, que realmente es maravillosa, el llegar a ese estado de perfecto obediente, me preguntaréis, ¿cómo llegaréis a él? Y entonces tenemos que comprender que hasta que se llegue a esa perfección de obediencia, como hasta que se llegue a la perfección de virginidad de que hablábamos en una de nuestras charlas precedentes, hace falta la lucha, y la lucha positiva, y la superación de las dificultades, y muchas veces la superación de aparentes dificultades y contrariedades de la razón, que muchas veces en el fondo son dificultades del amor propio, cuyo hijo primogénito es el juicio propio, pero a través de todas estas luchas ha de llegar a aquel estado de caridad, de entrega, de plenitud de los dones del Espíritu Santo que le hagan instrumento perfecto de la gloria de Dios.
Finaliza en Radio María la cuarta de 4 lecciones sobre la teología de la vida consagrada que grabó hace años el jesuita padre Luis María Mendizábal, ya fallecido, que fue profesor de teología espiritual en varias universidades. Esta cuarta lección trata sobre el consejo evangélico de obediencia como amor que se hace sumisión al Señor en su Iglesia.